Bienvenidos a un nuevo episodio de Mind Your Mind, Entiende tu Mente, el episodio que se encarga de traer información y muchas ideas para todos aquellos que trabajan en la primera línea con personas que están sufriendo por alguna razón. Hoy día estoy súper contenta porque voy a estar con un profesional que admiro, que respeto, que quiero mucho, Nicolás Lorenzini, que también es un hombre de muchos talentos. Él es psicólogo clínico, máster en psicoanálisis, doctor en psicoterapia, un investigador con intereses en el psicoanálisis, el apego, la mentalización, la psicoterapia y la psicometría. Es docente también y es vicepresidente de la Asociación para el Estudio y Desarrollo de la Mentalización, así como también miembro del International Attachment Network, que es donde nos conocimos. Bienvenido, Nicolás. Gracias por estar aquí con nosotros y formar parte desde hoy de la familia Mind Your Mind. Gracias a ti, Roxana, por la invitación. Siempre una excelente excusa para hablar contigo, casi de cualquier cosa, pero sobre todo de nuestros intereses profesionales y ojalá intentar ser útil a la gente que nos está escuchando en este minuto con lo que vamos a conversar hoy. Sí, hoy día vamos a estar hablando de la mentalización. Un tema que a mí me apasiona y también me parece súper interesante. Creo que puede ser una súper buena herramienta para quienes están trabajando con quienes han sufrido en diferentes situaciones de trauma y que les puede también facilitar y eso es lo que vamos a explorar, ¿no? Cómo la mentalización puede ayudarnos con la resiliencia, con el autocuidado también de alguna manera. Entonces, ¿por qué no comenzamos desde lo básico? ¿Qué es la mentalización? ¿Cómo la describirías tú? Bueno, siempre hay el peligro de empezar demasiado básico con estas cosas, porque hace unos 30 años ya que en psicología clínica el término, el concepto de mentalización comienza a sufrir una expansión, digamos, meteórica. Se puede ver cuando uno busca como uso de palabras en la literatura, en el tiempo, que Ajá. Google hace eso. Aparece ya a fines de los 90 una subida, nadie decía la palabra mentalización y ahora es como un poquito un cliché de la psicología clínica, pero aún así me arriesgo a comenzar bien básico. Mentalización es un concepto que trata de reunir una serie de capacidades psicológicas. Ujú. ¿Capacidades para qué? Capacidades para poder observar el comportamiento, ya sea mi propio comportamiento o el de otra persona, e imaginar, y es importante esa palabra, imaginar qué es lo que está causando ese comportamiento de esta persona. Y lo que proviene a contestar la pregunta de por qué una persona, yo mismo u otro, se comporta de una cierta forma, son estados mentales. Es decir, aquí hay una capacidad que tenemos los seres humanos de observar estados mentales, pese a que no son observables, Ujú. de observarlos, de imaginarlos, de contenerlos en nuestra mente, como para explicar por qué sucede un comportamiento y no otro. Te doy un ejemplo para hacerlo un poco más fácil. Si uno ve a una persona llorando, que es un comportamiento y es observable, uno ve que la persona está llorando, que caen lágrimas de los ojos, etc. Ujú. Uno puede imaginarse que esa persona está triste. Y triste Ujú. es un estado mental Ujú. afectivo en este caso. Pero hay distintos tipos, o sea, los estados mentales pueden ser deseos, sentimientos, pensamientos, sueños, intenciones, etc. Lo que pasa es que yo me puedo imaginar que esa persona que está llorando está triste. Y puede que le achunte, puede que esté yo en lo cierto y que esa persona esté triste. Puede que haya un 90% de probabilidades. Pero también puede ser que esa persona esté llorando de alegría o justo antes de que yo la viera llorar se martilló un dedo por accidente y está, claro, está con dolor. En fin, hay otras formas, pero en general triste puede ser una buena forma de imaginarse. Ahora, si yo conozco a esa persona y yo, por ejemplo, es un ser querido mío, tengo muchas más posibilidades de imaginarme esto mejor, Mm. porque sé que esa persona, por ejemplo, hoy en la mañana iba a ir a una entrevista de trabajo. Entonces, si la veo llorar después, puedo poner ese contexto ahí y decir, no solamente tengo el comportamiento, lo que yo puedo mirar acerca de las lágrimas cayendo de los ojos, etcétera, pero también puedo añadir el contexto.
puedo añadir el contexto, las cosas que yo conozco de esa persona desde antes. Por ejemplo, si esta persona en general se siente un poco humillada, va a llorar. O si se siente un poco estresada, lloran. Entonces yo pues, puede que sea el estrés, puede que sea esta cosa de la entrevista de trabajo, como para yo llegar a una conclusión que me permita, entre otras cosas, bueno, si quiero hacer algo con respecto a esa tristeza. Mm, mm, Hacer algo con respecto al llanto en sí mismo es bastante contraproducente. La gente que nos está viendo probablemente lo sabe bien, pero la respuesta al llanto de un niño, por ejemplo, no es no llores. Sin embargo, a veces nos dan ganas de hacer eso, sino que tiene que ver con, bueno, ¿por qué este niño está llorando y qué hacemos con respecto a la razón que tiene este niño llorando, si es que no queremos que llore más, ¿no? Eh, Porque el comportamiento en sí mismo, sin esa parte mental que produce el comportamiento, es vacío. mm, Vacío y es deshumanizante. Un ser humano que solamente se comporta, es decir, que a quien solamente estamos mirando en términos de cómo se comporta, como lo habría Skinner o Watson en los 30 y ujú, 40, ujú. no es un ser humano, porque el ser humano es aquel que tiene una mente parecida a la mía, pero no la misma. Esa comunión de mentes es mucho más importante en, en la evolución de la especie humana, por ponerlo así de importante, lo que hacemos súper bien. No somos ni el animal más rápido, ni el más fuerte, ni el que tiene los colmillos más grandes, sino que No. somos los que nos coordinamos mejor. Y si bien coordinamos nuestras acciones, lo hacemos a través de coordinar nuestros pensamientos, sentimientos, intenciones, objetivos, todas esas cosas que son mentales, que no son observables, pero las podemos imaginar. La mentalización es ese acto de imaginar. Y qué importante esta palabra, como tú dices, de la imaginación, ¿no? Porque estamos asumiendo, estamos imaginando lo que al otro le pasa desde lo que observamos, ¿no? Y qué importante también esto que tiene que ver con la intersubjetividad, ¿no? Nos estamos conectando de mi mente a tu mente, justamente lo que estamos haciendo ahora tú y yo, estamos pensando juntos mientras estamos teniendo esta conversación. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con todas cuando estamos también, me imagino, los momentos, ¿no? Los tantos momentos cuando estamos trabajando con alguien que está sufriendo por algo. El mismo llanto muchas veces aparece en sesiones de terapia, en un hospital. Nos vamos a encontrar con gente que está en distress, pero y muchas veces el foco está en el síntoma, ¿no? Lo que se puede ver, hay que resolver algo que se puede ver, pero también, por ejemplo, una herida que hay que sanar, ¿no? Pero también tiene que ver con esta conexión humana que podemos llegar a tener con el otro, desde donde estamos y desde las intervenciones que estamos haciendo para poder verles, entenderles, escucharles, saberles, ¿no? Para mí es como formar un cuadro que está lleno de todas las ideas también que vienen, que dan el contexto a la vida de esa persona, ¿no? Exacto, es súper importante tener en cuenta que un elemento central para entender la mentalización es que la Ujú, mentalización se pone en marcha, este proceso de imaginar en el contexto interpersonal. claro. No es resolver una ecuación de segundo grado, no es dibujar un plano, es algo que tiene que ver con un otro. Ahora, yo te decía antes que la mentalización también puede ser imaginarse los estados mentales que están a la base de mi propio comportamiento. Pero en ese Ujú, sentido es súper importante saber que cuando uno piensa en uno mismo, uno está básicamente utilizando la misma función que uno utiliza cuando piensa en el otro, ¿vale? Suena un poco ujú. extraño, pero hay muchos psicólogos hace ya 100 años que lo vienen diciendo, que el yo es un otro, ¿no? Ajá, Que el self es un objeto, diría Melanie Klein. En fin, no me quiero poner muy teórico, pero es un poco lo mismo y de hecho mi capacidad de mentalizar a mí mismo y a otro depende de que durante los años más formativos de mi infancia, un otro, en este caso, no sé, una figura de apego, mi madre, en fin, haya sido capaz de mentalizarme a mí como bebé. Es decir, de imaginarse que yo, pese a que no sabía ni hablar, se podía imaginar que yo tenía una mente y que esa mente estaba llena de estados mentales intencionales, como miedo, como hambre, como cariño, como ganas de estar solo, etcétera.
de que esa persona haya sido capaz de hacer eso porque yo no lo podía comunicar. Así que es súper importante saber que si la mentalización, más bien uno tiende a pensar que es esta capacidad individual, Ujú, depende para su desarrollo y para su uso del contexto interpersonal. ujú. Y de la calidad del contexto interpersonal en el que crecimos. Claro, claro, en términos del desarrollo, sí. Ujú, Ahora bien, existen, por ejemplo, psicoterapias ujú, que intentan mejorar la capacidad de mentalizar de personas que son ya adultas y, ujú, o sea, puede que sea tal vez más difícil, menos natural, es decir, que haya que ir a una terapia, ujú, eh, ujú. pero que es una capacidad que es hasta cierto punto entrenable, recreable, o una la puede desarrollar de nuevo en un contexto interpersonal como psicoterapia, por ejemplo. Claro, donde tienes un otro que te ayuda a mentalizar, a hacer este ejercicio de entenderte a ti mismo también. ¿Cómo sabemos que estamos mentalizando? Es una buena pregunta. ¿Cómo reconocer que uno está mentalizando? Hay Mm, varios elementos, ¿vale? ujú, Eh, Uno muy importante es que la mentalización, cuando es exitosa, porque uno, primero que nada, ¿cómo saber cuándo estamos mentalizando? Es una buena pregunta si es que yo la entiendo como, ¿cómo saber cuándo estamos mentalizando bien? Porque, ya. Ujú, ujú, porque estamos casi siempre mentalizando. Lo que pasa es que a veces lo hacemos mal, ¿vale? ujú, Ahora, ujú. hacerlo mal de manera consistente, todo el tiempo, en fin, en general es una marca de psicopatología, de falta de salud mental. Pero incluso las personas que no tienen ni un diagnóstico y viven felices en la vida, varias veces al día mentalizamos mal, ¿vale? Ujú, ujú. Entonces, ¿cómo saber que uno está mentalizando bien? Si puedo Ajá, rehacer la pregunta. eh, ajá. Y solamente decir antes que respondas que el mentalizar mal no tiene nada malo, es parte del proceso de mentalización, que a veces vamos como bien y otras veces no, nos resulta y ah, otras veces no tanto. Pero ¿cómo es cuando lo hacemos bien? ¿Cómo lo claro. podemos reconocer? Más rato podemos hablar un poquito de por qué uno mentalizaría mal, ¿vale? Ujú, ujú, Pero, ¿cómo saber que uno está mentalizando bien? Son varios elementos. Uno importante es la mentalización. Cuando se hace bien, implica que la conclusión a la que yo llego, es decir, el estado mental que ha provocado el comportamiento que quiero explicarme, no produce un estado de certeza, ¿vale? Como yo decía, hay un 90% de posibilidades que esa persona que está llorando esté triste, pero si yo pienso que hay un 100% de probabilidades de que tristeza sea aquello que está provocando, estoy mentalizando mal, ujú. porque la mente es impenetrable, es inobservable, o como dicen los teóricos de la mentalización, la mente es opaca. Ajá, Entonces uno como que la ve a través de ciertas ventanas que no son totalmente transparentes, ¿no? ajá, Y en ese sentido, la certeza acerca de la mente, ya sea propia o de los demás, implica mentalizar mal, ¿vale? Otra cosa súper importante y que está unida a la teoría del apego ujú, es que la mentalización ayuda a la regulación emocional. La mentalización, cuando se está haciendo bien, nunca va a implicar una activación, un arousal emocional, ya sea positivo o negativo, muy fuerte, ¿vale? Entonces, nadie puede estar realmente entendiendo o intentando entender bien cuáles son los contenidos intencionales de la mente de un otro, de uno mismo, si uno está súper enojado, si uno está súper triste, si uno está enamorado recién. O sea, ujú, ujú. imagínate preguntarle a una persona que lleva un mes saliendo con una nueva pareja Sí, acerca de la mente de esa otra pareja y te van a contestar algo completamente fuera de la realidad, digamos. O sea, en general ayuda a la regulación emocional por un lado, ajá, y por lo tanto, cuando uno mentaliza uno no está muy emocionado, pero también si existen eventos en el mundo, en el mundo interpersonal o físico, ujú, que provocan una emoción grande, ujú. en general uno puede esperar que la mentalización no esté funcionando tan bien. Claro. Ujú, Y una última elemento importante que se liga al primero, a eso de la certeza, es que la mentalización bien hecha, sí o sí, otorga la posibilidad de que mi conclusión sea una entre varias conclusiones. Es decir, la capacidad que yo tengo de tomar perspectivas alternativas,
se abre cuando la mentalización se hace bien, que puede ser muy aliviante también, ¿no? Estoy pensando en el contexto de psicoterapia, en cuando uno dice, mi mujer me odia, y uno lo dice con certeza, bueno, es una de tantas interpretaciones Exacto. que uno podría tener, y entonces uno le da un poquito más rienda suelta a la propia imaginación de decir, mira, fíjate que hay más posibilidades, hay más formas de ver lo mismo. Claro, exacto. Tienes diferentes maneras de explicarte lo que está pasando y vamos viendo como qué podría ser, ¿no? Y lo que tú me dices también cuando hablas de la certeza, ¿no? Es que me surge la idea de que con la certeza también hay rigidez. Entonces, con esa certeza nos quedamos con una sola idea y de ahí nos salimos. Y eso entonces también nos limita y tiene sus efectos a nivel relacional, por supuesto, que cuando tenemos una variedad de alternativas explicativas, también nos permite ver por dónde va la cosa, para entender al otro, ¿no? Ver cómo en realidad, qué es lo que puede ser que sea lo más acertado que le está pasando al otro, ¿no? Si es que tenemos esa posibilidad de la conversación y la comunicación. Estoy pensando en toda la gente que nos está escuchando, ¿no? Que están, tra- Mentalizarlo. sí, que son mentalizadores y que Ujú. están trabajando en equipos, que están trabajando con un otro, ¿no? Que está sufriendo por alguna razón. Y este trabajo que tienen también de entender al otro. ¿Cómo entonces, creo que con lo que hemos estado diciendo nos lo podemos imaginar también, ¿no? Pero cómo entonces eh, la mentalización puede ayudar el trabajo en equipo? Bueno, desde hace unos 20 años, diría yo, pero Ujú. un poco como que se escribió un libro al respecto, que la mentalización obviamente tenía que de una forma u otra estar conectada al trabajo en equipo. Ajá. Por supuesto que al haber sido un concepto que nace de la salud mental y la psicología clínica, los primeros equipos en los cuales se empieza a utilizar esto es en equipos de salud mental, ¿no? Ujú. Que son en general equipos que están sometidos, cada uno de los miembros de un equipo está sometido a situaciones de altísimo estrés, sobre Sí. todo cuando uno trabaja con, qué sé yo, pacientes que puedan ser más graves, que sean difíciles de tratar o incluso difíciles de ubicar y de mantener con cierta adherencia al tratamiento, que tienen problemas de violencia, en fin. Y además agregar a esto, ¿no? El contexto que estamos viendo muy consistentemente en los diferentes equipos, en diferentes organizaciones, cuando hay baja cantidad de staff, el contexto mismo dentro de la organización es tenso, hay un foco mucho más grande con respecto a los resultados, más bien que las condiciones en que la gente está trabajando, etcétera, ¿no? También hay un tema de contexto para en donde están trabajando las personas que nos están escuchando también, ¿no? Que forma parte de la realidad de este contexto. Entonces, ahí está también, ¿no? Por dónde va también mi pregunta, ¿no? Como, porque estamos hablando de la regulación emocional, estamos hablando de la necesidad de que cuando estamos súper estresados, ¿no? Lo que tú estás diciendo, cuando estamos súper estresados es más difícil mentalizar. ¿Cómo entonces la mentalización en el equipo puede ayudarnos, ¿no? Y potenciar tal vez el trabajo, ayudarnos desde una perspectiva más de resiliencia, ¿no? Ayudarnos con esa parte. Bueno, es súper importante pensar que alguien que está trabajando en equipo, hablemos del individuo que forma parte de un equipo, Ya. ¿vale? Está, por un lado, tiene que mentalizar a por ejemplo, a su usuario, a su cliente, paciente, uno llámelo como quiera, ¿no? Ujú, Eh, pero además tiene que mentalizar al otro miembro del equipo, al compañero, al colega, en fin. Después ujú, tiene que mentalizar a la persona que administra el equipo, ya sea parte del equipo o no, pero alguien que dice cómo gastarse los recursos, qué tipo de reglas hay que seguir, en fin. Ujú. Se arma un caos más o menos importante en términos de ujú, quién dice qué, quién tiene autoridad, quién se conecta con el paciente, quién no se conecta con el paciente. ujú, Eso incluso puede ser simple si uno se da cuenta que a veces un equipo de cualquier tipo, digamos, trabaja con un usuario que a la vez
un cliente, un paciente, que a la vez es parte de otros contextos, digamos, que puede ser Ujú. lo de alumno de un colegio también, o recibe tratamiento en un hospital por alguna enfermedad, o tiene problemas con la policía, o es parte de una familia, de un barrio, etcétera. Entonces aparece esta multiplicidad de, eh, de posibilidades que en realidad lo que suelen hacer es darnos más estrés y solemos cerrar la capacidad de mentalización. Ahora, si nosotros en los equipos, de manera explícita, otorgamos espacio a precisamente esto, a intentar darse un tiempo para, por ejemplo, ya empezar mentalizando a los miembros del equipo. Ajá. Es decir, cómo estamos nosotros esta semana para la carga de casos que vamos a tener, para los casos que ya existen. Eso muchos equipos ya lo hacen, pero si uno lo focaliza a qué es lo que te pasa a ti en términos de tu, tus estados mentales, si es que la conversación se dirige hacia allá, Ujú. suele en general bajar el estrés, suele en general aumentar el nivel de confianza entre miembros del equipo, digamos. Y yo tengo una amiga que es trapecista que me dice, bueno, yo hago piruetas en el aire porque tengo una malla abajo, una red de contención abajo. Ujú. Ujú. De crear un poco esa red, de confiar en el equipo y de intentar después hacer piruetas con tu trabajo, con tus clientes, pacientes, etcétera, porque está esta red de contención. Ahora, muchos equipos efectivamente se juntan a supervisar, se juntan a planear la semana, etcétera. Hay estas instancias de equipo. Ujú. Pero hacer una instancia particular para fomentar el uso de mentalización entre los miembros del equipo ha demostrado ser súper útil para los equipos en términos de reducción de estrés, de resultados que luego se tengan con los pacientes y sobre todo para ir descubriendo cuáles son las particularidades de mi equipo. Ujú. Porque ¿qué? Yo puedo ser un equipo que se repite en todas las ciudades. Hay un equipo de, no sé, un equipo de salud pública para alcohol y droga, ¿vale? Y hay, no sé, 40 en el país. Y todas están bajo la misma ley, bajo el mismo manual, bajo el mismo... Pero cuando uno empieza a mentalizar a los miembros del propio equipo, uno se da cuenta que uno hace las cosas un poquito distinto. Claro. Ahora, eso podría provocar, por un lado, esa diferencia, digamos, con el estándar, si es que existe un estándar, podría provocar muchos sentimientos del tipo culpa, o mejor ocultemos esto, o no hay que informar esto, porque si no nos van a dar menos fondo el próximo año, en fin. Ujú. Pero si uno lograra sistematizar esas diferencias, entonces surge un conocimiento nuevo de ese equipo con respecto al contexto donde ese equipo está. Porque no es lo mismo ser parte de un equipo de salud mental o alcohol y drogas en Ciudad de México Mm. que en Santiago de Chile, que en el medio de la selva amazónica en Brasil. Claro. Pese a que las teorías son las mismas, la neurobiología es la misma, etcétera, esas diferencias solamente surgen y se toman en serio cuando uno mentaliza cuáles son las intenciones sobre todo y los obstáculos que el otro tiene, que uno mismo también tiene, para hacer el trabajo. En ese sentido hay técnicas, por cierto. Ajá. Ujú. Eh, y, y- y no sé si podríamos hablar de esto ahora o lo dejo un poquito para después, pero hay técnicas que se han ido desarrollando y que son open source, están en la página de Lana Freud Center, que explican cómo hacer esto en equipo. Hay técnicas que duran 5 minutos y hay técnicas que duran un día entero, digamos. Pero cómo fomentar la mentalización y el entendimiento no solamente de lo que el otro hace, sino que de cuáles son las intenciones del Mm. por qué alguien hace lo que hace. Ujú. 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 Y eh, me surgen un montón de cosas con lo que estamos diciendo, pero tiene que ver, ¿no? con esta idea de la trapecista y la red de apoyo, ¿no? El cómo sabemos también, el hecho de saber que los miembros de tu equipo también como que te apoyan y te tienen, ¿no? Te están afirmando, te están conteniendo de alguna manera, también te da la posibilidad de sentirte
más tranquilo y tener esa flexibilidad para poder funcionar, ¿no? Pero lo importante aquí también es lo que tú decías antes, que tiene que ver con lo relacional dentro del equipo, cómo dentro del equipo nos podemos permitir el compartir lo que nos pasa también, ¿no? Ya en otros episodios hemos hablado de los espacios reflexivos Ujú. para los diferentes equipos y de cómo entonces estar en el qué me pasa con lo que estoy trabajando, con el material con el que estoy trabajando, etcétera, también dentro de un equipo también puede ayudar para entonces fomentar primero el estar habituados a estar dentro de esas conversaciones, pero también generar entonces estos espacios que son de confianza, de apoyo, que te permiten entonces estar más tranquilo, estar más seguro, saber que si tuviste un día duro, vas a tener un espacio también que te va a permitir como procesar esto que pasó, ¿no? Que en el fondo es mentalizar, ¿no? Claro. Poder darle un sentido y un entendimiento a lo que ha pasado y a lo que está pasando, ¿no? Y recuperar el hecho de que dos cabezas piensan mejor que una, ¿sabes? O seis, Ajá, 10. Porque exacto, exacto. cuando uno está en estrés, uno en realidad se defiende un poco de las relaciones, ¿no? Y tengo un paciente que puede ser difícil, un usuario que puede ser complejo y me da mucho estrés y tiendo a, ya sea presentar al equipo, por ejemplo, mi punto de vista con certeza, inamovible, yo soy el que conoce al paciente, etcétera, etcétera. Sobre todo si hay relaciones que no están bien mentalizadas dentro de ese equipo. Ahora, si Claro, están bien mentalizadas, yo puedo entonces obtener las perspectivas alternativas de mis miembros de equipo que, es de esperar, son gente también muy capaz y son gente también claro. que, son, claro, que tienen una visión distinta a la mía, que suele, en tiempos de estrés, digamos, Estar así como más, así, más narrow, más eso, cortita, ¿no? depende. Y poder confiar también, ¿no? Porque esto también tiene que ver con la confianza, ¿no? La confianza de que mis colegas van a también a tener una mirada benevolente cuando yo estoy sin saber qué hacer con este caso, ¿no? Cuando me siento que estoy como que no tengo salida, que no veo por dónde podría estar la siguiente intervención o como por dónde llevar la cosa, ¿no? Entonces, que tu equipo, confiar en que tu equipo te pueda dar estas miradas alternativas que luego te permiten entonces ampliar tu visión y continuar desde una perspectiva donde tienes varias alternativas Claro, explicativas, ¿no? Es como, lo veo también con lo que estamos hablando, es reducir la rigidez y fomentar la flexibilidad en el pensamiento, mantener esa flexibilidad del pensamiento de alguna manera, ¿no? exacto. O sea, es cosa de pensar un poquito, Mm, ¿qué es la confianza? Si no ajá, una apuesta, una inversión en el estado mental futuro de un otro. ujú, Yo siempre lo explico así cuando enseño mentalización a mi alumno. ajá, Yo tengo muchos amigos, ¿vale? ujú, O varios, no tantos, pero varios. Y, ajá, y los conozco, los quiero mucho a todos, ¿vale? Pero no a todos mis amigos les diría, aquí hay $1 millón, ¿me los puedes guardar por un mes? claro, Y eso no quiere decir que a los que no les diría los quiero menos, etcétera. Simplemente, no, como los conozco y los quiero, no soy capaz de hacer esa apuesta. ¿Mm? Sí claro. les puedo decir, en un mes vamos a jugar tenis y me van a decir que sí, porque conozco, porque hago una apuesta con respecto a su estado mental en un mes. Mientras que hay otra gente que sí le puedo pasar $1 millón y se los va a guardar y no se los va a gastar. Claro, Eh, no quiere decir que uno sea más confiable que el otro, sino que, por ejemplo, el otro puede estar justamente con problemas económicos. Y yo sé que los problemas económicos lo hacen pensar menos, en fin, ¿no? exacto, Poner el exacto. contexto para poder hacer ese acto de imaginación hacia el futuro llamado confianza. Ujú, ujú, ujú. Y que además te permite, bueno, te permite moverte en el mundo, ¿no? Pero qué importante también es como saber co- cómo sacarle el jugo a alguien, ¿no? De una manera, o sea, yo siempre pienso como tener el número de teléfono de la persona que sabe, o sea, tener esta persona a la que tú puedes ir en tu equipo o o en tu vida personal también, donde tú sabes que vas a tener lo que necesitas de alguna manera, hacer esta apuesta, ¿no?
de poder pedir también y de poder tener esas conversaciones que te van a ayudar de alguna manera. Y esto también me hace pensar en el apego, ¿no? Y de cómo la mentalización y el apego están conectados. Cuando nos sentimos seguros con alguien, también es más posible que tengamos una posibilidad de mentalizar mucho más Exacto. fácil. Y cuando se activa el sistema del apego, quiero decir, existe esta sensación de amenaza, de miedo, etcétera, la capacidad de mentalizar Baja. baja muchísimo. Y que es un poco paradójico, porque para recuperarla se necesita justamente poder relacionarse bien con un otro, pero para eso se necesita mentalización. La mentalización cuando se pierde puede ser difícil de ser recuperada porque requiere de mentalización para recuperarse. La misma mentalización que bajó se requiere a sí misma para poder subir. Ahora, a sí misma, tal vez la misma persona no. Ahí es donde es súper importante la experiencia relacional e interpersonal. Necesitamos a Ujú, otro que sí sea capaz de mentalizar. ujú, ujú, ujú. Si hay un bebé que llora desesperado, no sirve si la mamá se pone a llorar desesperada. Necesita Claro, alguien que alguien pueda mentalizar, ¿no? claro, claro. Para esto, como te digo, hay técnicas para poder mentalizar juntos, etcétera. Tal vez podríamos compartir un par de ¿Sí? técnicas. Estamos aproximándonos hacia el final de nuestro episodio. Y siempre nos es importante, traemos elementos de la teoría, ¿no? Y hay muchos más elementos de la mentalización que se me vienen a la mente que si nos metemos ahí nos vamos a alargar mucho más. Entonces, a lo mejor sería bueno que traigamos un poquito de lo práctico también, Vale, para que la gente pueda llevarlo a la práctica y experienciarlo, porque también hay algo ahí que tiene que ver con la experiencia sentida de lo que significa mentalizar, ¿no? exacto. Obviamente lo que se me viene a la cabeza más rápido es un conjunto de técnicas, digamos, ellos le llaman tratamiento, ¿vale? La gente que desarrolló esto, pero yo diría que es simplemente como una cierta actitud con respecto al mentalizar en equipo para poder hacer un trabajo con algún usuario en problemas. Ujú, ¿Vale? ujú, Esto a cualquier nivel de salud mental, a nivel de justicia, a nivel de educación, a nivel de equipos en general que estén en contacto con usuarios que tienen sus problemas, ¿no? ujú, Este se llama el AMBIT, es como ujú, ámbito, pero en inglés, digamos, y ujú, que es, por decir, el tratamiento integral adaptativo basado en la mentalización. ujú, Y que es un tratamiento, es una idea, es un manual, de hecho, que está ujú, open source, está abierto, es gratis, está en varios idiomas en la página de Lana Freud. A mí me tocó traducir al español mucho ujú. del manual, que lleva unos 15 años haciéndose y haciéndose y haciéndose, porque si uno, vamos a poner, te mandé el link para que lo pongamos en la descripción. Sí, lo vamos a compartir con todos para que puedan acceder en la descripción del episodio. Es gratis, por supuesto, están muchas técnicas, está un poquito también cuál es la racional, el edificio teórico del AMBIT, que se basa en la mentalización, y eh, permite además que las personas que utilizan ese manual cuando se metan, como que lo copien, lo clonen, se llama. Entonces uno Ujú, dice, mira, esta parte del manual a mí me funciona muy bien en mi equipo, excepto este detalle. Así que este detalle lo voy a borrar, lo voy a cambiar, lo voy a reinventar y uno lo puede hacer y entonces uno se crea el propio manual basado en esta, y hay muchas organizaciones que ya han pasado por eso, entonces el manual se va enriqueciendo, enriqueciendo, enriqueciendo. En términos de qué se trata este ámbito, que nace un poco dentro del contexto de, en Inglaterra, intentar tratar a jóvenes, adolescentes tardíos, con muchísimos problemas, con consumo, con delincuencia, con familias completamente destruidas, con incapacidad de estar en el sistema educativo, con eh, problemas con la policía, problemas de salud, por ejemplo, ujú, crónicos, que tienen que... ujú, Esta cosa muy caótica, hay gente que lamentablemente sufre todo tipo de problemas y era como nosotros, como un equipito de salud mental, ujú, podemos ensanchar nuestro ámbito, por eso se llama ujú,
ámbito de influencia. Es decir, yo Ajá. probablemente no tengo ninguna capacidad de tomar decisiones por, qué sé yo, el Departamento de Justicia Juvenil con respecto a esta persona, o el colegio. Ujú, Pero sí puedo llamarlos a una reunión, a todos, y empezar a mentalizar qué es lo que queremos hacer con estos jóvenes. ¿No? ¿Qué es lo que me pasa a mí? ¿Qué es lo que le pasa al policía? ¿Qué es lo que le pasa al profesor? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las visiones que cada uno tiene de este paciente, de esta persona? Y luego poder condensar esto en algo único. Ujú. Porque, volviendo a la metáfora del trapecista, si uno está en el circo, pongámosle que el usuario, el cliente, el paciente es el espectador del trapecista, ¿no? El que está sentado en el circo comiendo popcorn, qué sé yo. ujú, Si hay 60 trapecistas en el aire, es espectacular, pero es confuso, no voy a sacar mucho de ahí, no voy a decir, ah, a lo mejor fue tal trapecista. En fin. Pero si yo veo uno a dos o dos trapecistas en el aire, me voy a poder concentrar, voy a poder ser parte del espectáculo, sabiendo que abajo está la red de contención hecha, por supuesto, de un equipo. ujú, El AMBIT se toma de la mentalización para, básicamente, entregar técnicas en cuatro grandes áreas del trabajo, que son el trabajo con el cliente o paciente o sistema, que puede ser una familia también, el trabajo con mi propio equipo, el trabajo con la red ampliada, es decir, todos los equipos que trabajan sobre todo con salud mental o con personas, son una de tantas cosas que se están haciendo con esa persona. Entonces, todas las personas ujú, salen de mi consulta y se van a otro sistema. Entonces, trabajar con ese sistema. Y por último, una cuarta forma de trabajar, que es la que más me gusta a mí, yo creo, ujú, es una recursiva, es decir, bueno, entonces, ¿cómo sistematizamos lo que aprendemos con cada uno de los usuarios de nuestro equipo? ujú, ¿Cómo aprender en equipo? Que tiene dos aristas que pueden ser contradictorias. Entonces, todo en el ámbito se trata de mantener un cierto equilibrio. Por ejemplo, en que todos estemos más o menos conscientes de cuáles son las cosas que tienen evidencia de las que hacemos. Ujú. ujú, ujú, De cómo nos juntamos, de cómo vemos al cliente, de cómo, en fin. Pero al mismo tiempo que esa evidencia se crea en un laboratorio o en algo como en un laboratorio, que es un tipo puro, ideal, pero que aquí, en mi ciudad, en mi distrito, donde yo estoy trabajando, las cosas también funcionan un poco distinto. Cómo ujú. destilar esa sabiduría local Ajá, ajá. y poder, digamos, sistematizarla también, porque si llega un nuevo miembro, y que es típico que pasa, que llega un nuevo miembro del equipo y dice, pero es que yo llamé ya hace como 3 meses al colegio y no me han devuelto, y todo el mundo te dice, Me dice, pero es ah, que en el no, pero colegio sí te nadie dije responde. no, porque claro, Bueno, claro. imagínate, te dicen eso en el Mira, primer día. o mira, mejor hazlo así. Esto es como lo tiene. Entonces, Claro, claro, es como la sabiduría local. exacto. ¿Y cómo integrarla? Porque la sabiduría local está ahí, siempre está. Es Claro. imposible pensar que hay un grupo humano que no produce conocimiento. Mm, ujú, Al mismo tiempo equilibrarlo con ese conocimiento más formal, académico, más como casi farmacológico, digamos, esta intervención funciona así, así, con tal tipo de gente, ya, pero ¿cómo funciona esto? Que supuestamente funciona en mi contexto. Las exacto. otras tres áreas que yo te estaba hablando, trabajar con el cliente, trabajar con mi equipo y trabajar con la red ampliada, también tienen sus equilibrios. Eh, Ujú, en términos de, en trabajar con mi cliente, por ejemplo, puedo, por un lado, eh, crear una relación súper cercana, que es genial con un cliente, en que confíe en mí, en que efectivamente sea alguien que sea como un punto de referencia. Pero por otro lado, yo no puedo estar con esa persona para siempre. Entonces también hay claro. técnicas para poder reforzar las relaciones que ya existen y que son benevolentes, que son beneficiosas para ese cliente. Por Ujú, el lado de ujú, trabajar con mi equipo, están también esas cosas de las contradicciones entre trabajar en grupo y dar libertad individual a los miembros del grupo, que también es algo ujú, que hay siempre problemas, digamos. ujú, ujú, Las técnicas tienen que ver con cómo reconocer cuando hay un problema de ese tipo y cómo arreglarlo, porque se necesitan las dos cosas, se necesita la independencia y se necesita el trabajo en equipo. Pero a veces se empiezan a meter uno con el otro y termina siendo todo peor que antes. claro. Y con respecto a trabajar con las redes, también tiene que ver con algo así del tipo, bueno,
qué tipo de sabidurías, qué tipo de insights, qué tipo de cosas útiles se producen en cada uno de los equipos de la red ampliada, de entre justicia, educación, salud, etcétera, ¿no? Y ahí en ese espacio cabe la posibilidad también de tener estos mecanismos colaborativos dentro de la red, o sea, de poder entender también cómo, no solamente cómo esos equipos funcionan, sino también el cómo nos podemos interactuar Claro. como Y equipos, digamos, o sea, en términos de referencias, por ejemplo, de referencias de las interconsultas, etcétera, ¿no? También tiene que ver con eso, con establecer esas colaboraciones con otros exacto, equipos. desde el Ok. punto de vista súper formal, que puede ser cómo yo mando a alguien a tal servicio, Ajá, ujú, pero también a nivel de mentalización. Es decir, las personas en ese servicio tienen qué intención, intención es un estado mental, qué intención, cuáles son los problemas que tienen con respecto a esas intenciones, cómo sus intenciones pueden ser bien intencionadas, por cierto, intentemos pensar que siempre es así, ujú. pero cómo pueden convertirse en obstáculos para las intenciones de otro equipo. Claro, También ajá, es necesario. ujú, ujú, Y un ujú. equipo que trabaja con Ambit no necesariamente está esperando que educación, justicia, el hospital, ¿no? Todos trabajen con Ambit, pero un equipo que sí trabaja desde el punto de vista de Ambit va a tomar o va a intentar liderar, tal vez ni siquiera explícitamente, pero hacer el esfuerzo por reunir estos equipos al menos, qué sé yo, una vez cada 2 meses, Claro, ujú, teniendo a un usuario o a un grupo de usuarios como el centro de esa reunión. ¿Para qué? Para descubrir los estados mentales intencionales detrás de las acciones de estos distintos grupos profesionales. ujú, ujú. Entonces, lo que de ahí sale a veces, no es solamente algo formal del tipo, bueno, hay que mandar un papel timbrado por no sé quién, en fin, para poder pasar este joven a este servicio, por ejemplo, sino Ujú. que, oye, pero en vez de que inmediatamente conseguirle un lugar en el colegio, que lo hace educación, si primero tratamos el síndrome de déficit atencional que tiene este joven, porque si no, va a fracasar nuevamente y sería como la séptima vez que fracasa y ya sabemos. Y entonces aparece una coordinación que va más allá de lo formal. Para otro paciente puede ser más importante conseguirle un cupo en el colegio antes de tratar a la familia o en fin, ¿no? En ese sentido, un equipo que trabaja desde el ámbito va a forzar o intentar forzar esto, esta comunidad. Y pues, es difícil, ¿eh? Eh, No, claro, 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 pero lo que escucho también que tiene que ver con poder entender cuáles son las necesidades del individuo y también poder ver por dónde comenzar y ver las consecuencias de con una potencial consecuencia de una intervención por un lado que luego va a facilitar tal vez la intervención por el lado siguiente, ¿no? Por el siguiente equipo y así, ¿no? Poder generar como una organización en la manera en la que se está interviniendo para poder entonces ir como paso por paso, porque también una de las cosas que observamos muchísimo en los servicios es que, y yo lo veía mucho cuando trabajaba dirigiendo servicios de terapia para personas sobrevivientes de abuso, por ejemplo, es que tenían a diferentes servicios y las personas tenían que ir a 10 reuniones con diferentes profesionales una semana, ¿no? Y cuando tú venías y les decías, oye, y además vas a tener psicoterapia todas las semanas, qué bueno, excelente, lograste entrar después de haber estado esperando en la lista de espera en este servicio y cuando a la persona le estás agregando una cita más dentro de todo lo que tienen que hacer en la semana, y en realidad eso no siempre es bienvenido, no siempre resulta un alivio, ¿no? A pesar de que el servicio está bien intencionado y está, ¿no? Dispuesto con la expertise necesaria y todo para apoyarle psicológicamente, pero es el momento apropiado para la persona, ¿no? Es la pregunta, ¿cierto? y todos esos servicios son buenos servicios. Lo que pasa es que Claro, todo al mismo tiempo se es intenta general transformar en el caos. aire. Exacto, exacto, exacto. Así que Y Ambit trabaja con un concepto así central que es, en vez de el equipo alrededor del usuario, es
el equipo alrededor de la persona que trabaja con ese usuario. Ajá, ese es súper Aparece ahí importante. claro, el concepto del key worker o el concepto del trabajador principal, del que Ujú, a veces es un asistente social. En muchos lugares, como en Chile, por ejemplo, suceden que hay un asistente social que está como un poco a cargo de administrar las cosas, ujú. pero en ningún caso, digamos que hay un compartir muy grande entre ese asistente social y el colegio y el Exacto. policía, ¿no? O el doctor, en fin. Ujú. Cuando aquí lo que estamos esperando es una coordinación un poquito más importante tras bambalinas. Exacto, que da ese apoyo, esa red de apoyo a la persona que está en el contacto directo con el usuario, el cliente, el paciente, como sea que le queremos llamar. Y yo para eso recomiendo, para mirar las técnicas particulares en cómo esto se hace, recomiendo mirar el manual y ver cómo funciona a nivel de lo que cada persona que mire el manual está haciendo, que es súper flexible ese manual. Se ha ganado, el formato del manual está flexible, Ujú, ujú. se ha ganado premios, digamos. Ah, mira. Más que la idea misma Es es que el manual, claro. tiene mucho sentido este manual, porque además lo que estamos hablando me hace volver como cerrando este círculo, ¿no? De que efectivamente el hecho de tener este equipo tras bambalinas, ¿no? Todo el apoyo que está tras bambalinas permite la resiliencia del trabajador y al mismo tiempo entonces poder establecer una comunicación con el paciente, usuario, cliente, que les permite ser más efectiva y estar en este lugar de mentalización. Es poder tener la capacidad de prestarle la mente al usuario, ¿no? Porque estás más tranquilo, porque estás contenido tú mismo como trabajador. Exacto, exacto. Y en ese sentido, estamos muy al debe, sobre todo con profesionales de salud mental que están, sobre todo en contextos institucionales, de equipo, s- bajo una cantidad de estrés increíble, y mucho de ese estrés no viene del usuario, del paciente, viene de la red, viene del equipo, viene de la competencia interna, viene de la falta de coordinación. Hay formas en el manual, técnicas nuevamente en el manual de Ambit, Ujú. que ayudan a mapear, a hacer un mapa ¿Ya? de la desintegración de los equipos detrás de un cierto usuario. Y esto se puede hacer con el usuario, con el equipo, solo. Y ese mapa después te dice, bueno, aquí hay faltas de comunicación, aquí estamos haciendo cosas contrarias, aquí hay alguien que está totalmente burnt out, Claro, en fin. claro. Entonces es el movimiento desde la desintegración a la integración. Claro, integrative treatment le ponen, por eso es la I del Del, ámbito. del, ajá, ajá. Bueno, yo creo que es un excelente punto para ir cerrando el episodio de hoy. Muchas gracias, Nicolás. Y decirle a todo el mundo que están escuchando que les vamos a compartir ese link para que conozcan el manual de Ambit. Agradecerles por estar ahí y escucharnos y también pedirles que compartan este episodio con sus equipos, con sus colegas, con sus amigos, con todo el mundo que ustedes consideren les puede servir, no solamente entender un poquito más sobre mentalización, pero también conocer que sí, efectivamente es posible, que hay material que pueden estar utilizando ya para comenzar a ir a estos espacios que les van a permitir también tener un poquito más de resiliencia, una capacidad de reducir un poquito el estrés con el que están trabajando. Así que, Nicolás, muchísimas gracias y la invitación a todos también para que se unan a nosotros en los próximos episodios. Gracias, Nico. Gracias a ti, Roxana, y gracias a todos los que se dieron el tiempo de escucharnos hoy.